Buenos días, bienvenidos a Magacinema. Hoy en nuestra sección de entrevistas tenemos a Marga Meliá, que ha dirigido 100 libros juntas, un documental precioso que sale 22 de abril, si no recuerdo mal, Marga. Exacto. Sí, 22 de Bienvenida. abril. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y por eso hoy hablamos con ella, para deciros que tenéis que ir corriendo en cuanto podáis a vuestra biblioteca más cercana, si es allí donde están proyectando la peli, o al cine en el que se esté haciendo, porque según tengo entendido vais a hacer una presentación del documental bastante particular, ¿no? Que va a tener cine, va a tener salas adjuntas, ¿no? En esas bibliotecas. Exacto, sí. La peli la vamos a estrenar en Cineteca en Madrid el 22, 23 y 24 de abril. Luego va a estar también en cines en Palma, que es de donde somos todas, en Mallorca, en el Rivoli y en el Cine Ciutat. Luego va a estar en el Cine Texas en Barcelona. Y aparte, complementariamente, es verdad que hay clubs de lectura, bibliotecas y librerías que se han interesado por el proyecto y quieren también hacer pases especiales en sus sedes, ¿no? La verdad es que el proyecto es muy ilusionante, ¿no? Y entonces hay mucha gente que se ha sumado a esta difusión y estamos súper contentas, es súper bonito. Se trata de un proyecto que realmente es, pues, como vosotros lo mencionáis, una oda a la lectura, a la amistad y al diálogo, donde las mujeres mayores son protagonistas y tiene Exacto. que ver, este documental es un club de lectura en el que durante 10 años se han leído más de 100 obras Sí. y, y habéis estado, y mi pregunta es, porque ya no me aguanto, ¿habéis estado grabando todo ese rato? Es decir, tú ya tenías en mente el proyecto cuando empezaste. No, 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 la verdad es que no. Yo empecé a dinamizar este club como al principio era un encargo y al final ya se convirtió en algo que hago porque quiero, porque me lo paso genial y porque disfruto muchísimo y aprendo, ¿no? Entonces, no, la verdad es que hemos grabado para el documental, hemos grabado solo el año pasado. Porque el documental, de hecho, es particular porque no habla de la evolución de estos 10 años, sino, o sea, sí que lo habla, pero es que lo que cuenta exactamente es el fin de semana que ellas pasan en un hotel en las montañas, aquí en Mallorca, celebrando los 10 años. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros las grabamos interactuando entre ellas, comentando los libros que les han gustado, se van de excursión a la montaña, después se van a visitar cosas de por allí cerca, del pueblecito que están, cenan. Entonces, hacen una serie de actividades y nosotras las grabamos un poco para sentirnos cerca de lo que es estar con ellas, ¿no? Entonces, aparte también grabamos una sesión del club de lectura, pero las queríamos presentar también para que viéramos cómo es esta amistad más allá del club, ¿no? La amistad que se ha forjado gracias al club, pero hasta dónde llega, ¿no? Que deciden pasar juntas un fin de semana para celebrar los 10 años, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí hablan sobre muchos, muchos temas como la soledad, la muerte, el amor, el desamor, mil temas, ¿no? Y muchas veces ves que, claro, van citando libros, ¿no? Que han leído, por ejemplo, porque para ellos la literatura es algo muy presente en su vida, gracias al club.
lo cierto es que cuando uno termina de ver el documental, sales con envidia realmente, o sea, terminas con envidia por la relación que tienen, por lo bien que se las ve, por lo maravilloso de que algo, ¿no? Tan nimio que pudiera parecer en un momento dado, ¿no? De tomar una decisión de decir, pues me apunto a un club de lectura porque tengo el huequito aquí a tal Sí, hora, y que eso, ¿no? Evolucione en una relación tan maravillosa y que además la llene tanto y que aporte tanto a sus vidas. Y creo que habéis conseguido que se traduzca muy bien en la pantalla, aunque no haya estado grabando desde el principio, ¿no? Pero el hecho de que ellas, cuando las coges de forma individual y hablan a cámara y escogen esa obra que les ha llegado, porque les ha llegado, y además debo decir, no sé cómo de cuánto guión habéis tenido, pero escuchar a estas mujeres es un lujo. O sea, tienen un discurso, una narrativa, una presencia que, madre mía, que hablan, podía ser, no sé, cualquier especialista, experto en el ámbito que fuese. hablan muy bien, ¿no? La verdad es que guión como tal no había, porque es un docu. Es decir, lo que sí que había es, por ejemplo, en esta escena, pues vamos a hablar sobre. Claro, escogí temas sobre los que yo las he oído hablar muchas veces a lo largo de los Uh -huh, años. Entonces, por ejemplo, pues ahora, si os parece, vamos a hablar sobre tal cosa, sobre tal tema. Pues, por ejemplo, cómo os posicionáis en el feminismo, en el machismo, no sé qué. Entonces, a partir de ahí, como son conversaciones que ya las he oído a ellas hablar de eso 1000 veces, pues claro, no hacía falta para nada un guión. Lo que pasa es que, claro, luego después montas. Entonces ahí, pues, eliges lo mejor de lo mejor que hayan dicho, ¿no? Ahí está la magia del montaje, pero claro, guión como tal, no, no, uh no. -huh, claro, Ellas a son eso me así refiero. de Que estupendas. que es maravilloso escucharlas porque cada cual, cuando las vas presentando y las vas conociendo, porque al final es un grupito relativamente reducido, son 5 mujeres si no recuerdo mal, cada cual te cae mejor que la anterior por conforme van hablando, ¿no? Es como crees que esta va a ser mi señora favorita del documental y la siguiente se supera. Y así conforme van pasando los libros que van mencionando y hallando conforme van apareciendo. Y Qué creo bien. que al final va a gustar mucho, se va a traducir muy bien en la sociedad porque son mujeres cotidianas, normales y corrientes Exacto. que podemos encontrarnos, ¿no? Que podemos tener en nuestro círculo y verla en pantalla me parece muy fresco, la verdad. ¿Cómo ha sido dinamizar un club de lectura? Ujú. Pues la verdad es que ya te digo, para mí ha sido siempre una experiencia maravillosa. En realidad es verdad que en el documental salen 5, pero a lo largo de los años te puedes imaginar que ha entrado y salido gente, ¿no? Ahora, pues actualmente seremos a lo mejor unas 10 o 12, pero claro, para que realmente funcionara como película, no podíamos poner a tanta Uh -huh, gente, porque es verdad que se perdería un poco, no llegarías a profundizar tanto, ¿no? Entonces es verdad que ellas son fieles al club desde siempre. Y al final hablando, pues decidimos que aparecieran ellas, ¿no? Y dinamizar el club para mí ha sido un regalo, la verdad, porque he aprendido muchísimo. Y para mí, yo digo, son como mis tías, ¿no? Un poco. Y ya son mis amigas también. Y luego después del club, siempre que podemos, vamos a cenar y me cuentan pues sus cosas, sus anécdotas. Es lo que decías, es gente pues muy normal, que podrían ser en este caso mis tías o mi madre, ¿no? Tienen la edad de mi madre, todas ellas. Y entonces, pues la verdad es que me ha encantado. Es que a mí el colectivo de señoras mayores me encanta. Y creo que está infrarrepresentado en los medios, en las pelis y tal. Y digo, es una lástima porque son mujeres que ya que han vivido mucho, que tienen mucha experiencia y que a la vez están ya un poco de vuelta de todo. Entonces ya se les ha ido un poco ese filtro de voy a quedar bien o me da miedo no sé uh -huh. qué o hacer el ridículo. Entonces te sueltan las cosas y es un privilegio, vamos. Yo invito a todo el mundo a compartir con ellas este ratito porque sales de ahí
renovada, ¿no? Y con esperanzas de cara, ojalá yo cuando tenga su edad sea como ellas, ¿no? Totalmente. Sales de mayor, quiero ser así. Sí, Necesito un club de lectura exactamente igual. sí. Porque al final es cierto que encontrar la forma de no solo de evadirte, sino de compartir cuando se llega a que ciertos periodos vitales, porque al final cuando eres pequeño estás en el cole y tienes como una tribu. Cuando eres Sí. adolescente estás en el instituto y sigues teniendo una tribu distinta, pero se mantiene esa estructura. No son como estructuras sociales muy Mm, marcadas a lo largo de nuestras vidas, ¿no? La universidad o los estudios, ¿no? Posobligatorios. Y luego llega un momento en el que la vida adulta arrasa, mm, arrolla, se introduce, ¿no? Y se individualiza mucho. Pasamos de un gran colectivo a una figura, pues, o de pareja o de una familia mucho más reducida, más pequeñita, y cada vez que el círculo, conforme te metes en la vida adulta, cada vez se va reduciendo, reduciendo cada vez más. sí, Y el hecho de que ellas, de nuevo, y aquí en el documental mostréis cómo se crea una nueva tribu en una edad más avanzada, con todo lo que eso supone, ¿no? A nivel social, a nivel de pensamiento, a nivel interno, de cómo yo me encuentro, cómo lo comparto y de vivencia y de tener algo que contar a llegar a casa. Si es que tienes a quien contárselo y si no, el hecho de tener a ese grupo con el que compartir lo poquito o lo mucho que te haya pasado en el día a día, como ellas llegan a decir, ¿no? Que muchas sí, veces es que se tienen las unas a las otras porque no quieren ser una carga, entre comillas, para las familias o para sus hijos, o quieren separar su vida de la de ser madre, que eso también me sí. parece algo muy bonito e importante que se dice en el documental, porque te permite hablar de un feminismo y de unas tendencias sociales que, como tú dices, en la edad más avanzada están obviadas. Ujú, Tendemos a hacer esto socialmente, ¿no? También es algo total. que no es de ahora, ¿no? Pero es bonito verlas y reivindicarse ellas a sí mismas y decir, pues es que yo no me considero vieja, es que estaba muy enfadada con eso de que alguien dijese que ellas son viejas, entonces como no. Sí, 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 sí. Y ellas dicen una frase que a mí me encanta, dices que nosotras somos mucho más que abuelas. Son abuelas orgullosas de sus nietos y sus nietas, pero dicen, siempre, siempre reivindican, pero yo también tengo mi vida. Es que, y lo he hablado muchas veces con ellas, que es verdad que las mujeres mayores, como normalmente son tan entregadas con ya no solo los hijos, sino los nietos, por ejemplo, en el caso de que tengan hijos y tengan nietos, eh, que casi prácticamente las vemos, simplificamos un poco su existencia y la limitamos a su papel de abuelas. ¿No? Es como cuando te das cuenta, cuando eres más joven y te das cuenta de que tus padres son personas más allá de ser padres, ¿no? Que a todos nos ha pasado y de repente lo piensas y dices, wow, ¿no? Tienen existencia independiente a esta Sí. faceta de su vida. Entonces, con ellas yo creo que sigue pasando, que seguimos viendo este colectivo como las abuelas, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que este documental también sirve un poco para ver que las mujeres de esa edad pues también tienen sus sueños, sus alegrías, sus penas, sus miedos, ¿no? Y que incluso una de las cosas más bonitas que me han dicho después de ver el docu, que se ha visto, por ejemplo, en algunos festivales y tal, pues era dos cosas. Una era, qué guay, quiero volver a verlo con mi madre. Entonces eso me pareció súper bonito. Y la otra cosa que también me encanta que nos han dicho es a partir de este documental veo a mi abuela, a mi tía, a mi no sé qué, a mi vecina, eh, como una persona más allá de mi Como vínculo una con nueva ella. luz, como una nueva luz, Sí, ¿no? Ese foco puesto distinto. Creo que además como has tenido la suerte de contar con mujeres que son tan fuertes y en eso se parecen, ¿no? Tienen un sí, carácter y se plantan y, como tú sí, dices, no, se plantan y ya, ya no hay más, se plantan y sí, listo, pero son sí, distintas entre ellas y aún así sí, a mí quizá lo que más he disfrutado del documental ha sido verlas debatir sí, desde un absoluto respeto maravilloso. O sea,
se pisan lo justito al hablar y cuando se pisan es por emoción, no por Sí. otra cosa, se aguantan las ganas de rebatir, de esperar hasta que la amiga ha terminado de hablar, son capaces de decir, pero ¿qué estás diciendo? Pero si esto es de esta forma, ¿no? Y cambiar de idea y aceptar que quizá lo que le están diciendo o lo que ella pensaba no era o no es finalmente con lo que se va a quedar al final del día, ¿no? Que se va a estar creyendo algo distinto o pensando algo distinto de lo que tenía en mente esa mañana. Y esa parte me parece maravillosa porque teniendo en cuenta los tiempos de crispación continua y el bombardeo de malas sensaciones que tenemos, el hecho de que gente muy dispar, con fondos totalmente socioeconómicos distintos y demás, pero con un amor por la lectura, que yo creo que eso, independientemente de dónde vengas, lo puedes tener, Claro. pues es una enseñanza preciosa que se puede sacar del documental. Sí, la Esa verdad es manera de hablar entre que ellos. muchas gracias por comentarlo. Yo también estoy muy de acuerdo en que es admirable. O sea, los más de 10 años que hemos pasado juntas, yo no las he visto pelearse ni una sola vez. Y hemos hablado de todo absolutamente, y con sinceridad, digamos, ¿no? La gente, ellas se exponen, ¿no? Y yo también. Pero realmente nos escuchamos y como tú bien has dicho, pues una expone algo, la otra expone justo, piensa lo contrario sobre este tema, pero siempre hay ese respeto, esa escucha y todas ellas dicen que ahora una de las cosas bonitas del club ha sido que ha reforzado esa idea de, por una parte, de sentirse escuchadas y por otra, de saber respetar las ideas de los otros. Entonces yo creo que mucha gente podemos aprender de estas dinámicas. Incluso gente con mucho poder de decisión en la sociedad, etcétera, podría aprender mucho de ellas. Mm. La escucha activa no es sencilla. Creemos No, que sí. Es muy fácil de decir escucha activa, pero de ahí a llevarlo, ¿no? A interiorizar lo que alguien te está diciendo, a ponerte en su lugar, en la empatía. Ellas lo hacen, se las ve, además sus rostros son maravillosos porque, claro, el alma, ¿no? Ese alma que se ve a través de los gestos y de la cara y a ellas se les ve y se ve que sí, también son felices, ¿no? Estando juntas y se ven cómodas y relajadas las unas con las otras, creo que eso también traspasa muy bien. El montaje que habéis hecho es precioso, seguro que teníais un montón de horas porque seguro que sí, tenéis mucho de dónde escoger, sí. pero creo que engancha de forma muy bonita además el viaje que ellas hacen y luego esa parte más de introspección individual que proporcionas de ellas. No sé si son sus casas o si son estancias, pero mirándose al espejo, ¿no? Ese reflejo y esas sonrisas que ellas cuando se reconocen a sí mismas en el espejo aparecen, creo que son el corazón total, ¿no? Aparte de lo que dicen esas imágenes, de allá expuestas al mundo, que ha tenido que ser difícil, entiendo también. Sí, 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 sí. Hombre, claro, además ellas, aunque no lo parece, son tímidas, ¿no? Entonces, incluso las que más desparpajo parece que tienen, luego te dicen, no, pero es que yo soy muy tímida y tal. Entonces les daba como reparo y tal, ¿no? Exponerse y yo me voy a poner muy nerviosa y yo no sé y tal. Pero claro, también como éramos un equipo muy pequeñito, como la directora del documental también era yo, que las conozco tantísimo, ¿no? Desde hace tantos años. Luego el director de foto es mi marido, que también lo conocen un montón y éramos un equipo pequeñito, pues claro, conseguimos, aunque no era fácil, pero sí que conseguimos esa naturalidad, ¿no? Y, por ejemplo, cuando íbamos a sus casas a grabarlas, en el momento ese que tú dices, ¿no? Que están ellas de manera introspectiva, eligiendo uno de los 100 libros que más se identifica con ellas para explicarnos una parte de su vida, una faceta, íbamos solo Chisco, el director de foto, y yo. Ya está. Entonces, claro, eso los hacía sentir, pues, que estaban hablando con nosotros y ya está, ¿no? Por eso yo creo que es esa sensación que da de naturalidad y de cercanía. Aparte, yo creo que el club en sí mismo les ha dado esa sensación
como de ha ayudado a aumentar su autoestima y eso se nota en esas imágenes que mencionas. Y el hecho de grabar y de prestarles atención y poner el foco en ellas en este proyecto también les ha dado como ese plus de autoestima en esta edad en la que ellas dicen, bueno, claro, yo es que soy una mujer anónima de 70 y pico, ¿sabes? Que nunca se ha leído en un periódico y ahora de repente alguien quiere hacer una película sobre mí, estoy alucinando, ¿no? Entonces están muy contentas también. Y eso, pues, es que nos da vida, es que nos da vida, ¿no? Entonces, Se ven muy chulas las fotos que habéis hecho en el Atlántida, ¿no? Habéis estado en el festival y se ve al sí. grupo entero con mucha ilusión. Ahora estarán muy contentas, pero cuando se lo propusiste, porque ¿de dónde realmente, cómo llegas? ¿Esto cómo se propone? Te plantas allí en el club de lectura y dices, vamos a grabar, hoy en vez de leer, grabamos. ¿Cómo funciona? Bueno, claro, ellas siempre, ya te digo, como hemos ido profundizando nuestra amistad, bueno, yo no conocía ninguna antes de empezar el club. Entonces, con los años, yo les he ido contando pues lo que hago, mi profesión, las películas. Luego hubo un cortometraje que está en Filmin, que se llama Donna, en que ellas salen de extras. Eso fue su primera aparición y hacen de internas de un psiquiátrico de los años como, bueno, no sé, ahora no me acuerdo, pero como de los años 70 o algo así. Bueno, entonces, claro, fue su primera experiencia y ya alucinaron, ¿no? Yo tengo la foto ahí de que salen todas ellas pues caracterizadas bueno, es mortal. Y ahí fue su primera experiencia, les encantó, alucinaron y tal. Y siempre luego, pues siempre han seguido, han venido a los estrenos, me preguntan, me dicen que les cuente anécdotas, ¿no? Porque a todas les gusta mucho el cine también, bueno, los libros y el cine, ¿no? Entonces, hubo un momento pues que yo siempre estoy ahí pensando, ¿no? Siempre llevo las antenas puestas a ver qué historias me impactan a mí y cuáles de esas sería posible contar al mundo, ¿no? Y claro, a mí esto del club de lectura y estas mujeres y tal, esta amistad, pues siempre me ha llamado mucho la atención como algo que yo quisiera compartir con el mundo, pero nunca le había dado forma. Esto suele suceder, son cosas que están en mi cabeza y un buen día se me ilumina y digo, ah, pues mira, esta sería una buena manera de hacerlo. Entonces un día se me ocurrió y dije, bueno, es que esto, claro, si no aceptan, no hace falta ni que le dé más vueltas, porque claro, es muy difícil que acepten. Entonces, bueno, pues se lo conté a mi pareja, tal, y me dice, no sé, a ver qué van a opinar, porque no es fácil esto que planteas. Y se lo dije a ellas, les di unos días para pensárselo, y decían, pero a ver, no lo entiendo, Marga, a ver, una película sobre nosotras. Y yo, sí, pero ¿y qué interés puede tener? Y yo, pues muchísimo interés. Ya verás, tal, no sé qué. Y no se lo acababan de creer. Y bueno, y dijeron, bueno, vale, tal. Se fueron animando unas a las otras, pero no eran realmente conscientes de todo hasta que nos pusimos a grabar. Y luego pues han ido alucinando, ¿no? Cuanto más, por ejemplo, el rodaje que hicimos allí todos juntos en el hotel este en las montañas, en un santuario allí, que nos trataron súper bien y tal, ellas, bueno, dicen que es como uno de los viajes, digamos, más divertidos de sus vidas, ¿no? Porque ya alucinaron en esos días. Después, los estrenos en los festivales, que también están, luego están contentísimas y emocionadísimas de verse pues, en los carteles ahora en Palma, en nuestra ciudad. Han puesto carteles por todo, nos han ayudado muchísimo las instituciones y claro, ahora se ven por todas las calles, en los pósters, no sé qué, la tele, tal, en el periódico, claro. Y están alucinando y tienen mucha ilusión de los estrenos en cines, ¿no? Y vamos a Madrid, todas juntas, y bueno,
Es el viaje que habíamos prometido que un día haríamos con el club de lectura, pero nunca hemos hecho. Ujú. Entonces es como un hito para nosotras y están como, ¿y qué me voy a poner? Y no sé qué, ¿y quién vendrá? Y Es la sí, emoción que, de los sí, proyectos nuevos, ¿no? Cuando muchas veces no nos creemos del todo lo que sí, estamos haciendo. Y yo creo que sí, eso también es algo que además a las mujeres nos tiende a pasar, sí, que, que no somos capaces pero no nos atrevemos, yo creo, porque en nuestras sí, cabezas siempre vuela la imaginación, ¿no? Siempre somos ese cuento de la lechera sí, que luego tiene que llegar y materializarse y cuando se materializa uno dice, Dios, ¿qué he hecho, no? ¿Qué he hecho sí, yo para sí, sí, llegar aquí? No me lo creo. Y me quiero imaginar totalmente. que tiene que ser emocionante totalmente y que tiene que estar pues siendo para ti una experiencia preciosa por Sí, compartirla con ella y ella esa emoción de verse, además reconocerse en la ciudad, en los espacios que uno además habita normalmente, porque si dices que le gusta el cine, verte en una sala de cine tiene que ser wow. No sí, ese síndrome del impostor que tenemos sí, mucho y sí, sacudirte el síndrome del impostor no es fácil. sí, Así sí, que sí, me sí. quiero imaginar que Imagínate, ¿eh? fascinante y maravilloso. Sí, yo deseando de seguir viendo fotos porque te llenan de alegría. La verdad es que una vez que terminas de ver el documental, uno empieza diciendo, uy, de ver un documental de un club de lectura, a ver qué es esto, ¿no? Es como la primera, es cierto, es que al final nos llegan que ciertas cosas, ¿no? Y uno dice, venga, va, pero es que en cuanto le das al play lleva 3 minutos, te enganchas de una forma impresionante y estaba allí con la sonrisa saca, no paraba de anotar cosas y digo, estas mujeres qué listas son, por favor. Todo lo que decían, todo me gustaba, todo me parecía una muy buena reflexión, que a veces cuesta encontrarla. Y el ver un montaje que además es muy dinámico, muy divertido y luego es bonito, porque además la cinta tal y como habéis grabado, ya en aspectos un poco más técnicos, es muy cálida, acoge muy bien. Y también entiendo que las fechas del viaje pues han hecho que la luz sea Sí, distinta, ¿no? Y en los momentos pues se nota mucho, ¿no? Que habéis cuidado esos detalles y también es cierto que el documental requiere de ser bonito en estos casos para añadirle ese plus y hacerte sentir cómodo cuando lo estás viendo, porque pues luego depende del tipo de documental, obviamente, pero este que lo que vas buscando es un acercamiento, una empatía, pues requiere, ¿no? De esos juegos de luz y de foto que habéis tenido que me ha encantado, me ha parecido acertadísimo. Y quería preguntarte, porque claro, obviamente ellas, y yo decía, digo, a lo mejor sale la diré ahora y dice su libro favorito, pero luego no sales tú en el documental al final. Y no me quedo con las ganas. Tú elegiste, llegaste a hacer el mismo proceso que ella, porque entiendo que es un proceso difícil el que te digan, pues de 100 o de ciento y pico, que habréis tenido más de 100 seguro, elige uno. ¿Tú con ya, cuál te has quedado? ¿Has hecho wow. tú ese esfuerzo? Sí, y tengo varios. Es muy difícil elegir solo uno, es verdad, pero te diría dos. El Guardián entre el Centeno, que ha Uh sido -huh. durante muchos años mi libro de referencia porque no sé, siempre me gusta mucho la manera de pensar, las reflexiones y la búsqueda de Holden Caulfield, ¿no? Que me lo he leído mil Uh veces -huh. y me he sentido muy cercana a ese personaje, a pesar de toda la polémica que ha rodeado el libro, etcétera. Y más recientemente, uno de los libros con los que más cercana me he sentido ha sido La historia de los vertebrados de Mar García Uh -huh. Puig, que sale en la película, sale que lo vamos a leer en el próximo encuentro. Y lo leímos, de hecho hicimos un encuentro con la autora a través de Zoom, porque claro, ya vi en Barcelona, no pudo venir, pero fue una pasada. Y de hecho yo a esta autora la conocí en persona en un festival de literatura y nos hemos hecho amigas. Y de hecho va a estar en la presentación de Barcelona acompañándonos, porque me he sentido súper identificada. Habla del trastorno de ansiedad que ella padeció después de dar a luz. Y a Uh mí me -huh. pasó algo parecido, un poco diferente, pero con bastantes puntos en común. Entonces, a partir de ahí me sentí tan comprendida y lo sentí tan bien explicado
que era como a quien quería explicarle lo que me pasó en esa época, es como, toma, te regalo el libro, ¿no? Porque lo explica casi mejor de lo que yo te lo explicaría, ¿no? Ujú, ujú. De hecho, ahora tú comentas eso, que al final te quedas con un libro que te ayuda, ¿no? A poner en perspectiva, a sanar, a explicar, a hacerte ver que hay alguien como tú ahí fuera. Y ellas, las protas del documental, les pasa exactamente igual. Todas ellas, el libro que escogen cuando explican el por qué, es porque se ven Sí, reflejadas. totalmente. Y lo importante que es saber que no estás solo, que muchas veces Exactamente. puede parecer algo que se dice con muchísima facilidad, que no estamos solos en el mundo, obviamente, pero ¿quién me comprende? Eso no es sencillo. La representación, es verdad que en los libros quizás es mucho más no, lo tenemos más normalizado, pero esa era una de las cosas que más he disfrutado del documental, que las ves a ellas y habrá mucha gente, muchas mujeres que como ellas se vean identificadas. Y Sí, no hay, como bien decías, no tanta representación de esta edad, de este tipo de mujeres en el cine. Y entonces el poder ir al cine y verlas igual que coger un libro y que te hable, ¿no? Que hable de ti como si lo hubiese hecho tú, al final engancha de una forma y te da también una paz, una tranquilidad y un decir, pues se me ve de alguna forma. totalmente. Darles De alguna forma. visibilidad y por eso también está teniendo mucho interés en clubs de lectura, en casales de barrio, en asociaciones de mujeres y tal, porque, claro, se sienten por fin como representadas y visibilizadas, ¿no? Uh -huh. Ha Sí. sido todo una Marga, estaremos en contacto porque con la Asociación de Mujeres de aquí donde yo vivo, seguro que vamos a poner el documental y ya te preguntaré cómo hacerlo. Espero que haya muchas asociaciones de mujeres, muchos clubes de lectura que os pidan el documental, que lo podáis llevar a bastantes festivales y que se mueva muy bien y que sobre todo lo paséis muy bien en ese viaje a Madrid, que lo disfrutéis. Y quién sabe, quizá termine rodando la secuela del documental allí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ellas ya me dicen, bueno, ¿y cuándo rodamos otra peli? Así que ya veremos. Bueno, espero que, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. He pasado un rato estupendo y a ver si animamos a la gente a ir al cine y a dar visibilidad a este colectivo tan interesante y del que podemos aprender tanto. Totalmente. Marga, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísima suerte. 100 libros juntas. A partir del 22 de abril ya estará por Madrid rondando y también Barcelona, Mallorca. Así que todo el mundo esté muy pendiente. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao.